Brandade de morue a la Bretaña y crêpe Suzette. Vamos a hacer una receta que va a encantar a todo el mundo, por lo menos los ingredientes del bacalao. Yo sé que aquí el bacalao siempre triunfa. Vamos a hacer una receta típica francesa que se llama la brandade de morue. Brandade de bacalao. Esta receta teóricamente viene del sur, de la parte de Nîmes realmente, donde allí se empezó a hacer hace siglos, aunque el bacalao es un pescado de mares fríos, pero llegaba allí seco o salado y era una moneda. En aquella época el bacalao era una moneda. Se hacían troc, lo que se llama trueque, para intercambiar mercancías en los puertos de Marsella, de Nîmes, no de Nîmes porque no está en el borde del mar, de Sète, todo por allí en el Mediterráneo. Y en Nîmes se inventó una receta que es la brandada. Sabemos que viene de Nîmes porque viene de una palabra del idioma de Oc, de la Languedoc, que significa brandar. Brandar es remover. Entonces, la brandada de morue, como dicen allí, la brandada de bacalao es una receta donde se mueve mucho el ingrediente principal, que es el bacalao. Aquí voy a preparar un caldo de pescado de toda la vida, un fume de ahora, de moda. Le voy a poner muy poca sal, pero muy poca sal, solo para el caldo así, porque hemos dejado el bacalao toda la noche en agua fría con vinagre, pero nunca se sabe porque era un bacalao salado. Aquí voy a poner un buen diente de ajo, laurel, tomillo y vino blanco. Tenemos aquí. Le añado pimienta. Y ahora vamos a remover un poquito todo eso. Lo voy a tapar. Y os explico cuál va a ser la diferencia entre dos recetas y por qué he escogido esta. En Bretaña, que es la parte de la Manga, que está frente a Inglaterra, allí se come también mucho bacalao, porque de allí llegan los barcos del Mar del Norte y traen el bacalao justamente en los puertos de Bretaña. Pero allí no se utiliza el aceite de oliva. En Nîmes la brandada se hace machacada con patatas y aceite de oliva como si fuese un aioli. Y allí arriba la hacen con una salsa que se hace a base del caldo, como tipo un bechamel, pero a base del caldo. Entonces he escogido esta receta, la de Bretaña, porque la de Nîmes es un poquito como la que tenemos en España con aceite de oliva. Eso sube en temperatura, lo voy a dejar y ahora voy a sacar mis trozos de bacalao y los voy a meter dentro de mi olla con el agua hirviendo. Estoy mirando eso porque tampoco quiero hacerlo hirviendo, quiero que se poche el bacalao así a temperatura mediana. Esta receta la podéis utilizar como un plato principal, por supuesto, como entrante o como pequeñas bocatas para un cóctel, un aperitivo fino. Se mete también en unos mini vol au vent, en una tostada pequeñita, así, un mini biscot. Todas estas cosas le va a venir muy bien a la brandada para servirle en plan cóctel. Tengo aquí dos bols, pero no sé, no llego a separarlos. Hay que ver la pava que soy. Hablando de cócteles, os he dicho el otro día que os contaría una aventura que me ha pasado en un buffet
Y eso también hay que ver el nivel que tengo yo. Me presento en buffet a un cumpleaños de millonarios que era magnífico al borde de una piscina extraordinaria. Yo iba súper elegante, todavía era joven, guapa, y tenía unas sandalias con unos cordones de cuero color plata hasta la rodilla. Y se me va el cordón, lo piso y en vez de dejarme caer en el suelo, intento recuperarme, pero al recuperarme doy más velocidad al cuerpo y me voy y tiro todo el buffet a la piscina. El camarero, la camarera, el champán, los petit fours, la brandada de morue, todo lo que había, se fue todo en la piscina. Yo he pasado la vergüenza de mi vida y tuve suerte porque me rompí una rodilla aquel día, tuvieron que llamar a una ambulancia, así que escapé por lo bueno porque por lo menos no tuve que aguantar la noche. Bueno, voy a dejar esto y lo vamos a dejar unos 20 minutos así a fuego mediano y ya nos vemos justo después para hacer la salsa y arreglarlo con las patatas y terminaremos la receta. Nos vemos ahora. Aquí tengo el bacalao cocido, entonces lo que voy a hacer, lo voy a sacar y lo voy a dejar escurrir y enfriar en este bol, primero. Y luego yo haré... esto es lo que buscaba. Y luego lo voy a dejar enfriar y lo desmigaré, quitaré las espinas, la piel, para dejarlo todo limpio, pero primero hay que dejarlo enfriar. Así. Y mientras tanto, mientras enfría, voy a preparar la salsita. La salsa con la cual voy a ponerlo en el horno. Eso lo dejamos aquí y lo tocaremos luego. Y aquí tengo una cacerola pequeña donde voy a poner mantequilla. Aquí en este. Eso. Un poco de mantequilla para hacer la salsa. Como os he dicho antes, es una salsa que se parece a una bechamel, pero en vez de estar hecha con leche, está hecha con el caldo del bacalao. Es mucho mejor porque tiene ya el sabor un poquito del pescado y de todos los ingredientes que hemos puesto dentro. Le pongo harina, la voy a dejar cocer. Removiendo bien y le pongo una cucharita más. Siempre para evitar los grumos se mete la harina en 2 veces. Porque siempre la gente me dice que tengo problema con la bechamel que me hace grumos. Pues no, que eso no debe de ocurrir si le hacéis en 2 veces. Y aquí empezamos a destender nuestra... es que el caldo huele muy bien. Yo creo que la salsa va a salir buenísima. Aquí tenemos esto, lo vamos a dejar subir a temperatura, removiendo para que se deshidrate nuestra preparación. Aquí se está reduciendo esto. Voy a aprovechar y añadir más caldo, porque tenemos una buena cantidad de bacalao. Así. Y vamos dándole vuelta. Y tenemos una salsa preciosa. Brilla, espesa, untuosa y sabrosa. Qué de palabras que terminan por A. Ahora voy a añadir la nata. Eso es nata. Le voy a poner un poquito más. No estamos de dieta, ¿verdad? No, que va. Y vamos a dejarla cocer 2 minutos más. Eso sí que le voy a añadir un poquito de pimienta, que me gusta un poco elevada. Así. La dejamos de reducir 1 minuto más. La voy a poner a 3. Y aquí voy a machacar las patatas que tengo
para hacer como un puré. Pero un puré así, ¿eh? No vamos a hacer un puré con... lo voy a hacer con un tenedor a lo antiguo, el puré de la abuela. Así, y vamos a luego a meterlo con la salsa. Así voy a hacerlo. Mira, como esto me va a correr un poquito de tiempo, que tengo que desmigar mi bacalao y que tengo que dejar esto cocer 2 minutos más, os dejo, nos vemos dentro de media hora cuando tengo todo terminado para no entreteneros con tonterías, ¿vale? Hasta ahora. Ahora he terminado de machacar mis patatas, le voy a añadir una buena pizca de leche para ablandarlas y luego al pescado, que he desmigado, quitado la piel, las espinas y todo, le voy a poner la salsita que tenemos en la cacerola. Eso va aquí. No todo, ¿eh? No voy a poner todo porque sería mucho. Voy a mirar poquito a poquito. Si hace falta, le añado un poquito más. Depende cómo me va la historia. Creo que aquí tenemos bastante. Bueno, le voy a añadir una cuchara más porque también nos va a unificar con la patata. Un poquito más. Venga. Está la brandada de Bretaña lista. La pongo en mi fuente bonita. Mira, no me va a caer ni una gota más y va a estar justo el tamaño. Parece que tengo el ojo así. Perfecto. Eso tiene muy buena pinta. ¿Queso? Venga, queso. Queso, queso. Me lo llevo al horno. Nos vemos dentro de 20 minutos o 15, incluso 15. Venga, hasta ahora. Y me lo voy a poner a 180 grados, que también hay que precisar la temperatura. Y ya luego nos los comemos. Intento no quemarme porque esto sale del horno, está listo, nos vamos a la mesa a comérnoslos, la brandada de morú como lo hacen en Bretaña. Vamos a por los famosos crepes Suzette. Siempre me pide la gente cómo se hacen los crepes. Pues los crepes son muy sencillos. Antes de empezar la masa de crepe, voy a hacer la salsa Suzette. Suzette es un nombre, es un diminutivo de Elizabeth. Elizabeth, Susie, Suzette. Voy a poner un poquito de mantequilla en una cacerola y vamos a montar. Con esto vamos a hacer un caramelo de naranja. A ver, voy a poner el fuego un poquito más alto, pero tampoco tiene que hervir. Mientras tanto, aquí voy a poner la harina para hacer la masa de los crepes. Harina, los huevos y la leche. Aquí en los crepes siempre le pongo una pizca de sal porque como es una masa, siempre necesita un poco de sal. Pero muy poco, porque es un plato dulce. Mi mantequilla se está fundiendo, la voy a subir un poquito y cuando estará en su punto le voy a echar el azúcar. Está subiendo en temperatura, perfecto. Eso. Y ahora le voy a dar un poco la vuelta. Estoy buscando un instrumento, no tengo. Ah, sí. Okay. Ayer vi me mandaron en las redes sociales
un video del año 1954 de un cocinero que ha sido súper famoso en Francia, que se llama Raymond Oliver, y hacía crepes y le ponía casi 1 litro de cerveza, medio litro de ron. El tío como le metía, boom, boom, boom. Era impresionante porque hoy en Francia se hace una receta así y más en la tele, me lo meten en la cárcel. Y ahora le meto un poquito de zumo de naranja y zumo de limón. Aquí estoy con mi harina y voy a echarle 3 huevos enteros. Lo voy a pinchar con un tenedor para que sea fácil de introducir en la harina con la vajilla. Y voy a añadir en el mismo momento mi leche, por lo menos la mitad. Y voy a empezar a remover esto. Y vamos a montar una masa de crepe que vais a ver que no es tanta historia como se lo cree todo el mundo. Tiene que ser una consistencia bastante líquida, cuerpo pero líquida. Aquí tenemos ya la masa casi alisada, bastante buena, y voy a añadir el resto de la leche. ¿Ha visto? No es gran secreto, ¿eh? Tampoco es muy gran ciencia, solamente hay que ir poco a poco, una buena vajilla, y se le añade la leche. Y ya está, la masa está lista para hacer crepe. Tampoco hay que ser un gran sabio. Pues voy a ya poder empezar con los crepes, pero esta sartén no me convence. A ver si tengo algo mejor por aquí. Eso. Allí voy a hacer crepes. Hay que ver, los franceses somos tiquismiquis, pero no, lo siguiente. Nunca contento con nada. Pues un poquito de mantequilla así. Voy a dejar subir a temperatura. Le pongo una gotita, pero una gotita, de aceite. Y vamos a dejar subir esto en temperatura. Como esta sartén es muy espesa, va a tardar en subir en temperatura. Entonces voy a aprovechar para preparar la naranja, la piel, la voy a cortar y voy a hacer picarla fina para poner en mi salsa Suzette. La Suzette. Esta salsa también se inventó por un cocinero que estaba enamorado de una chica que se llamaba Suzette. Y entonces le inventó esta receta y ya desde entonces tiene mucho éxito porque de verdad que es muy buena. Voy a poner esto en mi salsita con el cuchillo así para no perder nada. Y ya veo que así. Voy a poner ya que veo que está muy subida en temperatura, voy a poner rápido un cucharón de masa en la sartén. Y le voy a dar para que no sea muy gruesa. Y ya. Y ahora la aplasto bien. Es mucho más fácil hacer crepes con el gas, pero señores, aquí tenemos este recurso y tenemos que apañárnoslos como bien podemos. Mire, está corriendo por debajo. Voy a subir de nuevo la Suzette y le voy a añadir esto porque ya la salsa Suzette está casi a su punto, ¿eh? La voy a remover con esto. Le falta muy poco. Un poco de reducir y ya está. La voy a subir un grado más y aquí con mi espátula le doy la vuelta. Ay, eso es lo que os va a pasar la primera vez que vais a hacer crepes. Vais a ver que me pasa a mí también después de millones de crepes que he hecho en mi vida.
Así tenemos el primer crepe realizado. ¡Ya! Es que es un estrés hacer crepes en una vitrocerámica. El que no se lo cree, que lo pruebe. Pero ya, lo hemos logrado. Ajá, a mí no me pagan nada. Venga, ya está hecha. ¿Sabéis una cosa? Que si os parece poco tiempo, a mí me parece suficiente porque es una vez en el plato, se sigue cociendo. Voy por otro. Le voy a dar un poquito. El secreto, una sartén bien plana, una temperatura muy alta. Aquí voy a quitar un poquito de esta grasa porque me he pasado un poquito. No hace falta tanta grasa. Y vamos con la masa. Eso, perfecto. Le doy la vuelta a la sartén para cubrir todo. Mire, así se hace un crepe. Y así, a tope. El sirope está hecho, la salsa está hecha también. Voy a darle la vuelta a esta crepe. Y luego seguiré haciendo un poquito más, porque aquí somos muchos. Y son todos golosos, los niños del estudio. Venga. Y ya. Pues ahora empiezo a doblar mis crepes para ponerlos en la forma adecuada para hacer los sucettes. 2, 3. Voy a poner 3 porque el plato no me da más. Y voy a poner mi salsa encima. Si queréis flambearlos en casa con triple sec o con lo que sea, no dudar en flambear los crepes en el momento de que la salsa esté encima, ¿eh? Pero la salsa siempre, por lo menos tibia, porque si no, no será un buen sabor. Aquí tenéis, señores, los crepes Suzette de toda la vida, listos para comer y me los llevo, lo vamos a disfrutar un montón. Aquí terminamos nuestro menú de Bretaña, porque las crepes son la base de la comida de Bretaña, y la brandada de morue, la brandada de bacalao, la crepe Suzette, y nos veremos otro día para otras recetas. Seguimos con la cocina francesa y no olvidar que si me necesitáis, me encontráis en las redes sociales, a vuestra disposición para siempre. A bientôt, bon appétit.